A lo largo de estos 70 años, para llegar al 2018, la registraduría ha estado presente en los momentos más importantes de la vida nacional. Una democracia requiere siempre un componente técnico-institucional que sea capaz de adelantar de una manera eficiente, tranquila, neutral las justas electorales y también una institucionalidad capaz de identificar a todos los ciudadanos. Para mí la Registraduría Nacional es una conquista civilizatoria y democrática. Una vez el Estado colombiano entiende la obligación que tiene de garantizarle identidad y derechos ciudadanos a los colombianos, entonces se proyecta como un Estado democrático. La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad que desde hace 70 años acompaña la vida de los colombianos. Desde su nacimiento hasta su muerte, es ella quien registra esos momentos clave para la identificación. Es ella, además, la institución que les garantiza su participación en la democracia a través de la organización de los procesos electorales. Son ya 7 décadas escribiendo la historia del país y reescribiendo el concepto de ciudadanía a partir del fomento de los valores cívicos y democráticos. El derecho para la mujer de elegir de ciudadanía será laminada para proteger el derecho a votar en los demás es tan sagrado. El Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, es un hito en la historia reciente de Colombia, no solo porque marcó el comienzo de una nueva era de esfuerzos para acabar con la violencia partidista, sino además porque en ese contexto nace la Registraduría Nacional del Estado Civil, precisamente como garante de independencia frente a los partidos políticos en asuntos como la cedulación de sus afiliados y la organización transparente de los procesos electorales. El año 48 es un año mítico del país, ese hecho terrible de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que inaugura todo un periodo que se denominó de la violencia, y es precisamente el año en el que también nace un instrumento que es la cédula blanca laminada, nace una institución, la registraduría, que es expresión de democracia, de civilidad, de orden institucional y social. Hasta ese momento, quien organizaba la identificación y los procesos electorales era el gobierno nacional, y eso había generado una situación muy difícil de polarización, no solamente política, sino de cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones. Surgió la Registraduría Nacional del Estado Civil como entidad encargada de adelantar 2 funciones esenciales en la vida de un Estado: la identificación de los colombianos y también la organización de los procesos electorales. En 2018, la Registraduría celebra 70 años en un momento especialmente significativo para la vida democrática del país. Otra vez, como en sus orígenes, se cierra un ciclo de violencia. En 2018 se llevan a cabo las primeras elecciones sin la guerrilla de las FARC, luego del acuerdo firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y por primera vez en la historia no se presentan dificultades de orden público ni se trasladan puestos de votación por esta causa. Por primera vez, los colombianos pudieron contar con la presencia política de un grupo desmovilizado de la guerrilla, que cambió los fusiles por las ideas, por el debate, por los votos. Y la registraduría estuvo allí, trabajando para brindarle a los colombianos unos procesos electorales de plenas garantías. Logramos ya vincular a la que fue la guerrilla más antigua del continente a los procesos democráticos electorales. Fueron en muchos años las elecciones más pacíficas. Eso dice mucho. Eso es
muy importante. Yo honestamente creo que los colombianos no hemos terminado de dimensionar la importancia del proceso electoral del 2018. Lo que vemos es el fin de una era de violencia, de la violencia armada, de la violencia política, y esa imagen del tránsito de los exguerrilleros ahora reintegrados a la vida civil, ese tránsito que hacen a la identidad plena, oficial, con la adquisición de su documento de identificación, son dos momentos que reflejan, digamos, lo que ha sido la vida política colombiana en los últimos años. Por eso es tan importante hacer ese balance de estos 70 años, 1948-2018, y todo lo que le ha significado la registraduría en la vida democrática y cívica de Colombia. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad, de igualdad. Para entender el papel de la Registraduría Nacional, es importante conocer los orígenes del documento de identificación de los colombianos, que en los años 30, en plena República Liberal, era objeto de una agitada controversia social y política, la cédula de identidad. Hay que señalar que la cédula empieza a aparecer en el año 29 y son los liberales quienes la promueven bajo la idea de que ese instrumento iba a garantizar lo que ellos denominaban la pureza del sufragio o la higienización de la democracia, que es una expresión muy propia de los años 30. Más que un objeto estatal, más que un instrumento de naturaleza estatal, yo diría que era un instrumento de naturaleza política. Es decir, estaba sometido a la pugna política entre liberales y conservadores. Precisamente este tipo de identificación pues no garantizaba la plena identificación de los colombianos y en especial no transmitía transparencia en el certamen electoral, lo cual generó hechos de violencia marcados que en el año de 1948 determinaron la necesidad de creación de la organización electoral. La Ley 89 de 1948 decreta la creación de una organización electoral ajena a las influencias de los partidos, que no otorgue ventajas en la obtención de la cédula de ciudadanía ni en la formación de los censos electorales. Nace oficialmente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una de las nuevas funciones de la Corte Electoral es el análisis del sistema de identificación vigente y lo hace con el apoyo de una misión de expertos. A partir del nacimiento de la organización electoral, cuando esta entidad decide contratar una misión de expertos canadienses para que indiquen, pues a partir del análisis de las identificaciones que ya venía teniendo el país como la cédula electoral, cuál es la mejor forma de realizar esa plena identificación o esa individualización de cada uno de los colombianos para generar un instrumento de documento único que serviría para los escenarios electorales y a futuro, por supuesto, para toda la identificación civil en el país. La cédula de ciudadanía será laminada para protegerla de deterioro y hacerla más segura. Cualquier daño o alteración se puede advertir fácilmente. A cada persona se dará un número. Este número no será nunca repetido e identificará de por vida al ciudadano. Esta es, en síntesis, la obra que realizará la misión canadiense contratada por el gobierno nacional para poner en práctica el nuevo sistema de cedulación que en breve tiempo se implantará en el país. La misión canadiense tenía experiencia en la identificación de la milicia de ese país en la Segunda Guerra Mundial. Llega al país y señala una serie de recomendaciones para tecnificar el sistema de identificación colombiano, particularmente la centralización del archivo y la mejora en el procedimiento técnico de producir el documento. Iniciamos el proceso de identificación de los colombianos con la cédula blanca, que se inició luego de que la misión canadiense examinara la situación particular y concreta y sugiriera cuál era el modelo de dactiloscopia necesaria para identificar a los colombianos, para archivar esos documentos, para consultarlos y expedir la cédula de ciudadanía.
con la aparición de la registraduría y la blanca laminada, las aguas turbulentas de la política asociadas a la identificación se calman, ya son aguas mansas, sobre todo en el periodo del Frente Nacional. Ya se asume un poco que la cédula es un documento neutro. Hoy para nosotros es algo como obvio, pero no lo era en ese momento. Neutro en el sentido de que identifica a todos los ciudadanos, con independencia de su filiación política. Una vez consolidado el proceso de identificación, este evoluciona de acuerdo con las dinámicas de los nuevos tiempos. En la década de los 90 es necesario introducirle cambios y poner la tecnología al servicio de la identificación de los colombianos. Antes de 2 años entrará a funcionar en Colombia una nueva cédula de ciudadanía que reemplazará a la actual. Desde el punto de vista de la tecnología, en estos 70 años la evolución ha sido monumental. Desde los años 70 que se llegaron aquí los primeros computadores hasta lo que es hoy, ha sido un cambio absoluto. Una transformación no solamente en la manera de elaborar los trámites para la registraduría, sino adicionalmente en la mejora sustancial de los procesos mismos, procesos de identificación, procesos electorales y procesos administrativos. El proyecto de modernización de la Registraduría Nacional consiste en pasar cada tarjeta de estas, que es la ficha de cada ciudadano, a un procedimiento electrónico. La década de los 90 parte la historia de la Registraduría Nacional del Estado Civil en dos, pues comienza el que se conoce como PMT, o Proyecto de Modernización Tecnológica, aplicado en sus dos áreas misionales, identificación y organización de procesos electorales. El primer paso importante dentro del proyecto de modernización tecnológica en su fase 1 fue la adquisición e incorporación en Colombia de un sistema EIFIS, que es un sistema automático de identificación dactilar, y Colombia decide acoger ese sistema automático de identificación dactilar para empezar a incorporar una información en Colombia a base fundamental del sistema de identificación, pero con un EIFIS bastante característico porque sería un EIFIS de tipo civil. Desde el año 97 la registraduría inició un proceso muy importante que significó cambiar los archivos documentales físicos por los archivos digitales, la posibilidad de organizar unas bases de datos digitales con las huellas de los colombianos para fortalecer no solamente la consulta y la validación de la identidad, sino para fortalecer los procesos de identificación de los colombianos. Considero yo que en ese momento se parte la historia de la identificación de Colombia en dos, porque lo que empieza a generar la incorporación de este sistema EIFIS en Colombia es la potenciación de un sistema de identificación supremamente robusto y exacto en Colombia, que hoy nos permite tener una gran cantidad de viabilidades y posibilidades de identificación y autenticación de identidad de los colombianos. Yo haría una síntesis diciendo que ese nuevo modelo de cédula que aparece ya en los años 90 venía, digamos, con dos razones. La primera, la razón de los derechos, el derecho a la identidad, y la segunda, la escalada tecnológica, lo que los analistas de la tecnología llaman las escaladas tecnológicas. Es decir, hay un nuevo contexto, necesitamos superar tecnológicamente el modelo anterior, dotándolo de características diferentes. Uno de los hitos más relevantes en la historia de la identificación en Colombia es la tarea que adelanta la Registraduría Nacional con los desmovilizados de las FARC. La entidad les abre las puertas a la civilidad luego de poner en orden su identificación. Con sus documentos de identidad, los hombres y mujeres de la guerrilla más antigua de América Latina empiezan a resolver su situación jurídica, a disfrutar de los beneficios del Estado e incluso muchos de ellos a participar en política. Una vez fue aprobado el acuerdo de paz celebrado por el gobierno con las FARC, una de las primeras tareas institucionales le correspondió a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La identificación de esas personas que estaban al margen de la ley, guerrilleros y milicianos, que iban a hacer su tránsito hacia la civilidad, y ese desenvolvimiento tenía como paso inicial
la identificación de cada uno de sus miembros. Parte de la historia del mundo de la ilegalidad, del mundo de los guerrilleros que deciden tomar las armas por razones políticas o por otras circunstancias, o el mundo de la ilegalidad asociada, por ejemplo, a los narcotraficantes, siempre está asociada a evitar la identificación, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer aquel que está por fuera de la legalidad es evitar la identificación. Entonces, en estas zonas donde estaban concentrados los guerrilleros para hacer la dejación de armas y llegar a la vida civil, lo primero que se hace, una de las primeras labores que se hacen es su identificación. Entonces sabemos de todas las campañas que hizo la registraduría por llegar a estos espacios para garantizar la identidad de estos nuevos ciudadanos. Fue una tarea que adelantamos en 4 meses. En 4 meses dispusimos los medios necesarios para que nuestros funcionarios fueran a las zonas veredales en 3 ocasiones con la tecnología propia, la comunicación satelital, y pudieran incorporarse esos colombianos que estaban en el monte y entraran ellos a la civilidad. Transitar a la vida civil es incorporarse a la vida democrática, es incorporarse a la vida del Estado, es hacer parte de los archivos del Estado, y eso garantiza derecho, eso garantiza, digamos, una vida plena en la vida urbana, en la vida laboral, etcétera, etcétera. Esas enfermedades siempre me han agobiado. Desde 1948, la Registraduría Nacional del Estado Civil actúa como pilar de la democracia a través de la organización de los procesos electorales, donde los colombianos se pronuncian en las urnas. Colombia en el año 48 creó la Registraduría Nacional del Estado Civil con 2 funciones esenciales: identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales. Son 2 tareas que brindan unos pilares al Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Por eso podemos decir que la Registraduría Nacional del Estado Civil es el pilar de la democracia, porque por un lado identifica a los colombianos, les da los documentos de identificación para que puedan ejercer sus derechos fundamentales, para que puedan ser individualizados en la vida social y política, pero además la posibilidad de tener identificados a todos los colombianos permite que de allí surja el censo electoral. El censo electoral, que es la base de los ciudadanos habilitados para votar, viene del Archivo Nacional de Identificación, donde están todos los colombianos. Hasta 1956, las mujeres colombianas no hacen parte del censo electoral. Tras años de luchas por reivindicar sus derechos políticos, las mujeres logran que desde ese año les sea expedida una cédula de ciudadanía igual a la de los hombres. En 1957, ellas votan por primera vez y lo hacen en unos comicios que le dan un giro trascendental a la vida política del país. Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. El plebiscito que le da nacimiento al Frente Nacional es importante en muchas vías para la vida política de este país. Y en términos democráticos también. De entrada, es una decisión política que se toma buscando alcanzar mayores niveles de paz para ponerle fin a un conflicto armado terrible, y es muy diciente que la primera vez que las mujeres votan sea precisamente para buscar la paz. Había que garantizar una votación masiva de los ciudadanos en ese ejercicio del plebiscito. Por lo tanto, lo que venía arrastrándose desde los años 30, 40, que era una pretensión, por supuesto, válida y legítima y muy importante de las mujeres de participar, encuentra en ese momento una ventana de oportunidad. Es decir, se encuentran la lucha de las mujeres por su participación en la vida democrática y la coyuntura electoral, digamos, de garantizar legitimidad para el nuevo régimen. Ese proceso electoral es importante porque además duplicamos de un día para otro el número de ciudadanos. Cuando reconocemos que las mujeres, que son mayoría, desde entonces ya lo eran, en este país,
son ciudadanos también, entonces duplicamos el número de ciudadanos de un día para otro y el número de personas que decidieron ponerle fin a esa guerra, a ese conflicto. En 1990, la Registraduría Nacional es protagonista de otro momento histórico. Las elecciones de ese año incluyen la votación de la séptima papeleta y surge la Constitución de 1991. Con una séptima papeleta es convocada la Asamblea Nacional Constituyente, que entre otras cosas buscaba que los ciudadanos se relacionaran de otra manera con el Estado y que el Estado se asumiera como un Estado social de derecho. Es decir, que ya no era simplemente un Estado meramente en términos formales y jurídicos, sino que fuera un Estado que se comprometiera con la garantía de derechos sociales de los ciudadanos. La gente no creía en nada. Entonces, como un grito de libertad, apoyan a un grupo de pelados. Se veía como una bocanada de aire fresco a un país que ya se sentía lento, ilegítimo, pesado, fuerte, violento y además profundamente excluyente. Estos pelados y toda la presión política logró que se incluyera lo que llamamos la séptima papeleta, que no tenía ningún valor jurídico, pero que tuvo un peso simbólico muy importante, que permitió que en las elecciones presidenciales de ese año se contabilizaran los votos. Y eso a su vez hizo que el electo presidente Gaviria convocara a elecciones para esa Asamblea Constituyente en diciembre. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La Constitución de 1991 entra en vigencia y se convierte en una conquista democrática sin precedentes, impulsada por una iniciativa ciudadana y apoyada por todos los sectores del país. Incluye en su esencia una nueva forma de concebir la democracia a través de la participación activa de cada colombiano. Hubo el tránsito constitucional de la Constitución del año 1886 a la Constitución de 1991. Desde el punto de vista de la institución, la Registraduría mantuvo su entidad y sus funciones esenciales. Pero desde el punto de vista constitucional, para la vida republicana, esa Constitución fue esencial. Generó un cambio trascendental, que fue pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Es decir, no solamente los ciudadanos eligen a sus representantes, sino ellos mismos, los ciudadanos, toman las decisiones trascendentales para la vida nacional, departamental o municipal. Y aquí esto se alborota la cosa, porque crea varios caminos que le permiten a los ciudadanos participar como electoralmente. Entonces aquí la registraduría empieza a tener una fuerza fundamental en la cotidianidad, ya no solamente en los grandes procesos electorales que se dan cada 4 años, sino que además ahora la registraduría acompaña procesos de iniciativa popular directamente. La registraduría comienza a ser el gran protagonista de la operación democrática del país. En 2016, la Registraduría hace frente a un importante reto democrático. Organiza el plebiscito, a través del cual se les pregunta a los colombianos si aprueban o no los acuerdos pactados en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El plebiscito para la aprobación del acuerdo de paz con la guerrilla entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC es un momento muy significativo de la vida democrática del país, porque nos puso a reflexionar sobre el significado de la paz y sobre el significado de la democracia. Porque de alguna otra manera las negociaciones de paz fueron reservadas. Participaron algunos ciudadanos que enviaron propuestas a la mesa de La Habana, algunas víctimas visitaron la mesa de conversaciones, pero no hubo una participación masiva de los ciudadanos. Esa participación masiva se quería conquistar con el plebiscito por la paz. Y es muy significativo que haya perdido el plebiscito. Pero el hecho de que no ganara
demostró la fortaleza de las instituciones y particular la fortaleza de la registraduría a hacer el conteo. Es decir, estaba demostrando su autonomía del Poder Ejecutivo en el conteo de los votos. Pero la registraduría hace un ejercicio de conteo autónomo, eficiente, neutral y demuestra con hechos, los resultados electorales. Los resultados del plebiscito 2016 son una nueva muestra del carácter independiente y garantista de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y no solo esto, la entidad demuestra su solidez y capacidad de reacción al organizar en tiempo récord de 5 semanas estos comicios cuyos resultados son recibidos sin discusión. Desde hace más de 30 años, la Registraduría Nacional del Estado Civil cambió el modelo de preparación y realización de los procesos electorales. Se cambió a un modelo de colaboración entre la registraduría y el sector privado. Y esto ha permitido desarrollar unos procesos que se han venido perfeccionando de unos comicios a otros. Hemos podido en cada uno de ellos incorporar mejoras tecnológicas y mejoras en los procedimientos que nos han permitido dar unos resultados como los estamos dando en estos momentos. Definitivamente Colombia es pionero y líder en los datos y los resultados electorales. Ni siquiera los sistemas de voto electrónico tienen una rapidez como la tiene el sistema colombiano. Hoy la Registraduría Nacional cumple 70 años de experiencia y evolución. Estas primeras 7 décadas marcan una huella imborrable en la historia del país y son el preludio de nuevos avances y transformaciones en materia electoral e identificación. La registraduría no para, la registraduría permanentemente está en evolución y en estos 4 años últimos que venimos trabajando, la biometría dactilar ha tenido un crecimiento exponencial y desde ya estamos trabajando en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el documento digital, en el documento de identidad digital. 70 años después, la Registraduría Nacional del Estado Civil sigue evolucionando, no solo para mejorar cada vez más sus servicios de identificación y organización de procesos electorales, también en su convicción de que la democracia se fortalece trabajando con las nuevas generaciones, porque todos somos democracia. La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad viva y como entidad viviente que es dinámica, está haciendo el tránsito desde el ejercicio de sus funciones misionales de identificación y de procesos electorales a trabajar aún más por la democracia. En la medida en que la registraduría es el pilar de la democracia en Colombia, ha llevado a cabo acciones para mejorarla y lograr que los jóvenes entiendan cuál es su papel en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, que los jóvenes entiendan que ellos son el presente y el futuro de Colombia. Y en esa tarea hemos estado a través de Todos Somos Democracia. Yo he creído que no es fácil saber qué es ser ciudadano. Poseer la cédula lo hace a uno ciudadano. No necesariamente. La cédula garantiza derechos, garantiza la participación, pero quizás la ciudadanía está asociada a una serie de capacidades y yo diría una serie de involucramientos con la sociedad. Y que los niños y adolescentes aprendan lo que significa ese involucramiento. La idea de que los problemas no son solo problemas personales, no son mis problemas o los de mi familia, sino que involucra a los otros, a las otras familias, al barrio, a la comunidad, al municipio, al país. Saber eso, involucrarse en esos problemas y participar para la resolución de los mismos es lo que nos hace ciudadanos, y que la registraduría impulse esos programas, pues es muy importante. La Registraduría Nacional del Estado Civil, podríamos decir, es la anciana sabia que está yendo a donde los más jóvenes para cultivar en ellos esos valores cívicos y democráticos para que la vida de todos y cada uno de ellos mejore sustancialmente. Esto nos permitirá
hacer un cambio cualitativo sustancial en la vida social y política, porque permitirá una sociedad más justa, más honesta y de mejores condiciones de vida. El derecho para la mujer de elegir y de ejercer. La cédula de ciudadanía será laminada para proteger. Derecho a votar, que en los demás es tan sagrado.